Muy buenas noches, estamos recordando al comandante Fidel en su centenario, su vida, su obra, su ejemplo, que es muy importante, rescatar tantos rasgos de su personalidad, de su forma de actuar. Estamos grabando esta emisión dado que el 26 de febrero pasado en la emisión en YouTube tuvimos interferencias, cortes un poco extraños, desconocemos la causa y queremos que esta plática, que es muy interesante, pues pueda verse sin ningún problema técnico. Estamos en momentos cruciales, Cuba está bajo ataque, sabemos bien que el jueves 25 una lancha rápida con 10 terroristas intentó incursionar en Cuba, entró a las aguas territoriales, pero fue detenida por las tropas guardafronteras del Ministerio del Interior, que actuaron con mucha rapidez. Este grupo era un grupo armado con armas cortas, armas largas, chalecos antibalas, mirillas telescópicas nocturnas, uniformes de camuflaje, en fin, entrenados para hacer una incursión militar dentro de Cuba. Se sabe por el testimonio de los familiares de estos individuos, 4 de ellos fueron muertos en este ataque en el que ellos disparan en contra de las tropas guardafronteras, hieren al comandante y se ven obligados a repeler el ataque. Los familiares de estas personas han comentado que llevaban meses ya entrenándose y bueno, es todo un operativo como los muchos que ha habido en contra de Cuba. Históricamente, desde 1960 ha habido un ataque constante en contra de la revolución cubana. Han infiltrado terroristas. En los primeros años de la revolución hubo gente armada en la sierra, contrarrevolucionarios atacando a los campesinos, saboteando la economía. Y bueno, recordemos el ataque a Playa Girón en abril de 1961. En fin, estos ataques llevan décadas, pero hoy por hoy que Cuba la han puesto en una situación muy difícil con este bloqueo por parte de Trump que impide la llegada de petróleo, con el pretexto de haber declarado a Cuba como una emergencia nacional de Estados Unidos, pues la situación se vuelve más tensa, pero afortunadamente Cuba ha sabido resistir y sabrá resistir, y esta es una de las enseñanzas del comandante Fidel. Cabe mencionar que dentro de este grupo de terroristas pues hubo 2 individuos que están detenidos, a Mijail Sánchez González y Liordan Enrique Cruz Gómez, que son acusados de terrorismo. Según la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el derecho internacional y el ordenamiento jurídico cubano, estas personas han sido sometidas ya antes a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades. Este dato le incomoda mucho a Washington, pero sí, efectivamente, esta gente es gente con antecedentes delictivos y de sabotaje en contra de Cuba. Afortunadamente este episodio en Cayo Falcones pues se frustró, como se seguirá frustrando cualquier ataque a Cuba, porque en este caso fueron 5 guardafronteras contra 10 terroristas, y en Cuba tenemos a millones de cubanos defendiendo a su patria, tal como lo enseñó Fidel. La vida de Fidel es muy interesante desde su niñez. Él nació en Virán, Cuba, el 13 de agosto de 1926. Este 13 de agosto se cumplen los 100 años. Él nació en esta hermosa isla, la mayor de las Antillas, y después de 100 años, pues su obra ha dado frutos, ha enfrentado con éxito el imperio norteamericano, que no cesa de intentar someter a Cuba como antes, y hay que tener claro, su objetivo es esclavizar a toda América para apropiarse de sus recursos y luchar por la hegemonía mundial contra Rusia y China. Cuba ha sido un baluarte, un tope que no ha permitido que actúe libremente el imperio.
El ataque contra Cuba es un ataque contra Venezuela, contra Cuba, desde luego contra México y contra toda América, desde Groenlandia hasta la Patagonia. Realmente el haber mantenido su soberanía frente al imperio es un llamado a todos nuestros pueblos para que defendamos lo que es nuestro de este imperio decadente. Fidel nació en la época en que Cuba era gobernada por un dictador, Antonio Machado. Había mucha hambre, mucha represión, y sin embargo había resistencia por parte de las y los trabajadores que comenzaban a organizarse en la Confederación Nacional de Obreros de Cuba. También hubo gran actividad de la juventud. Un joven que se destacó fue Julio Antonio Mella en la Federación Estudiantil Universitaria, haciendo frente a la dictadura y siempre con esta aspiración de lograr una mejor vida y una vida independiente, no ser controlados y saqueados por los Estados Unidos, que bueno, desde 1898, tras que se liberan del Imperio Español, controla a Cuba como un protectorado, como una colonia, 4 años, y luego meten la enmienda Platt, en donde ellos se daban a sí mismos el derecho de intervenir en la isla, y lo estuvieron haciendo cuando se les diera la gana, además de apoderarse a la mala de un territorio que es de Cuba, la bahía de Guantánamo, para instalar ahí una base militar, que por cierto hoy tienen una cárcel que precisamente por ser territorio cubano y estar fuera de la jurisdicción de Estados Unidos les ayuda a tener ahí a los presos sin ningún proceso legal, arbitrariamente, porque están fuera del ámbito de la legalidad de Estados Unidos. Todas estas situaciones hicieron que se desarrollara un sentimiento antiimperialista muy grande desde que Fidel era un niño, un joven, por parte de este pueblo acostumbrado a resistir durante 500 años. Ya en la época de la invasión española resistieron los taínos, se refugiaban en los palenques, en medio de la sierra para defenderse. Después las personas esclavizadas que fueron secuestradas en África para traerlas como esclavos a venderlas, cuando lograban liberarse, huir de sus amos, se iban a estos palenques, donde por cierto también llegaron miles de chinos, dado que en aquella época el emperador chino quiso deshacerse de toda la disidencia política, y fueron miles de chinos a radicar a Cuba. Ya desde estos momentos empezó a gestar un pueblo acostumbrado a resistir, y desde luego pues ya en la época de la lucha por la independencia contra España, en la Guerra de 10 años, de 1868 a 1878, que por cierto Benito Juárez reconoció como fuerza beligerante a los independentistas cubanos y les envió armas. Tenemos pues este apoyo de México a Cuba desde el fines del siglo XIX, y claro, hubo también un gran apoyo al apóstol José Martí, que por cierto él vivió aquí en México de 1875 a 78, luego en 1790, y tuvo relaciones muy estrechas con los mexicanos. Por ejemplo, con Manuel Mercado, fue un mexicano que era su íntimo amigo y gran colaborador. Entonces Fidel creció en este ambiente. Él nació en una finca. Su papá, Ángel Castro, era un terrateniente, tenía tierras. Él había empezado como un campesino pobre, venía de España, era gallego, trabajó en los cañaverales, pero por su esfuerzo fue comprando tierras hasta llegar a ser pues un hombre opulento, pero vivían en un lugar muy muy sencillo. Fidel toda su vida convivió con los niños, las niñas, hijos de los trabajadores, de los peones, hijas y hijos de los jornaleros negros, de migrantes de Haití. En fin, él vivió en este ambiente social y se distinguió mucho porque siempre fue muy abierto, muy sociable, y además muy generoso, porque él tenía recursos.
y los compartía con los demás niños. Cada que podía les llevaba comida, dulces y ropa. Él muchas veces le regalaba su ropa a los niños y veía que no tenían zapatos, se quitaba los zapatos, se los regalaba. Luego llegaba a su casa y le decía a la mamá que se había ido a nadar al río y que había dejado ahí su ropa y que se había desaparecido. Pero pues, mentiras, él la regalaba. Entonces en este ambiente fue como creció este niño Fidel, quien siendo muy pequeño, imagínense ustedes, tenía 6 años de edad cuando su papá lo manda a Santiago de Cuba a estudiar en casa de una maestra. Y supuestamente los iba a educar y ahí iban a poder tener un mejor desarrollo, pero resulta que esta señora todo el dinero se lo gastaba en lo que a ella le convenía, en su familia, hizo incluso un viaje con ese dinero a las cataratas de Niágara, y a Fidel y a su hermana Ángela, que también estaba con él, y posteriormente su hermano Ramón, los tenía muertos de hambre. O sea, Fidel supo convivir con los demás niños, pero también lo que es el hambre. Él estuvo desde los 6 a los 6 años sufriendo esta situación, y esto lo llevó a su primera rebelión, que fue organizar a sus hermanos Ángela y Ramón y audazmente enfrentarse a su papá y obligarlo a que lo sacara de casa de esta maestra abusiva. A partir de eso vive en un par de internados, y posteriormente llega a estudiar en una escuela de jesuitas, el Colegio de Belén, que bueno, esto le ayudó porque los jesuitas siempre han tenido la característica de ser muy afectos a la investigación, al estudio, a la disciplina. Esto le dio a Fidel mucha disciplina. Cabe mencionar que como esta señora no solo no les daba de comer, tampoco le enseñaba nada, entonces resulta que Fidel fue autodidacta desde los 6 años. Él aprendió a escribir, a leer, aprendió las matemáticas por sí mismo, porque la dichosa maestra nada más no atendía su educación. Esto lo hizo un gran lector, un autodidacta. Él siempre vivió rodeado de libros. Por donde llegaba Fidel, dejaba libros y más libros, y en esta escuela de jesuitas pues profundizó más su aspecto intelectual y la disciplina en el estudio, que fue muy importante para que él conociera a fondo toda la problemática de su país y del mundo, hiciera tan grandes aportaciones para la humanidad. Posteriormente él ingresa en la universidad en 1945. Él quería ayudar a los demás, a los trabajadores, por eso estudió Derecho en la Universidad de La Habana, pero ingresando a la universidad pues se dedicó más que nada a la agitación. Ahí tuvo conciencia política, conciencia social, empezó a leer cada vez más profundamente a José Martí, quien siempre fue su gran maestro, José Martí, y a organizar a los demás estudiantes. De hecho, su hermana Emma platica que como estudiante fue malo, pero él tenía una característica, que si se ponía a estudiar el día antes del examen, sacaba las mejores notas. En una ocasión, él tuvo 2 episodios muy importantes en su vida como estudiante. Uno fue en 1948, cuando fue a un congreso estudiantil en Bogotá, en el momento en que estaban asesinando al candidato popular Jorge Gaitán. Es más, Fidel tenía una cita con él en la tarde. Al asesinarlo, como todos sabemos, se dio el Bogotazo, una gran revolución popular, y en ese levantamiento se vio envuelto Fidel y otro cubano que venía con él, y se metieron a fondo a organizar brigadas, a fomentar la lucha de la gente en esas jornadas épicas. Esta experiencia para él lo marcó para toda su vida. Otra fue que él se embarcó en una ocasión para ir a luchar contra el dictador Trujillo a la República Dominicana. Nada más que fue un viaje muy mal organizado. Él a medio camino se dio cuenta que no iba a parar bien
la situación, y entonces se avienta al mar y se regresa nadando hasta La Habana y llega un día antes de los exámenes. Entonces le habla a sus amigos: oye, Nananina, Juanito, préstenme los apuntes. Se pone a estudiar en la tarde y resulta que en el examen él saca puro 10 y Nananina sacó 8, en fin. Le fue muy bien a Fidel. Tuvo esa gran capacidad intelectual. Una vez que se recibió como abogado, se dispuso a actuar y se presenta una situación gravísima que fue el golpe de estado de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista ya había dado un golpe, se llamó la Revolución de los Sargentos, en los años 30, donde dominó a Cuba durante 10 años a través de terceras personas y personalmente, y en 52 ya da otro golpe de estado. Desde luego Fidel estaba en contra de esta forma de actuar de Batista, y él como abogado va y lo denuncia en un tribunal, en el tribunal de urgencia, denuncia el golpe de estado y da todo el fundamento legal de que esto era totalmente inadmisible. Desde luego este tribunal vendido, hagan de cuenta que estaba dirigido por una Norma Piña cualquiera, pues desestimó su denuncia. Esto marca pues ya el cierre del camino de la legalidad ante los ojos de esos jóvenes cubanos que buscaban reivindicar la obra de José Martí, reivindicar la soberanía de su país, que en esos años pues vivió una situación bochornosa. Cuba era el burdel de los Estados Unidos, lleno de prostíbulos. Los campesinos eran explotados al máximo, la mayoría de la población era analfabeta, los jornaleros sufrían abusos de las corporaciones norteamericanas como la United Fruit Company, que en Cuba, en Centroamérica, pues durante décadas fueron los amos y señores, autores de golpes de estado, de represiones brutales, de asesinatos, y todo esto lo enfrentaba la población cubana con la de la United Fruit Company. La riqueza desde luego era acaparada por unos cuantos, mientras la gente sufría hambruna y ignorancia. Desde luego no había acceso a la salud, a la vivienda, y Fidel se dio cuenta, como tantos otros jóvenes, que la situación tenía que cambiar y que solo lo lograría por medio de la lucha, enfrentando dificultades, sacrificios y proponiéndose la victoria. En el año de 1953 fue el centenario de José Martí, entonces se organizaron los jóvenes y fue entonces cuando idearon el ataque al cuartel Moncada, que se realizó el 26 de julio de 1953. Siguiendo el ejemplo de los levantamientos populares y la lucha en Cuba, que había la tradición histórica de que empezaban los movimientos en el oriente, en el rumbo de Santiago, y que de ahí se expandían a todo el país. Entonces la idea de atacar el Moncada es hacerse de 30,000 armas que tenían ahí, hacer un llamado a la población, a la organización, a la lucha contra la dictadura de Batista, y ahí iniciar la revolución. Desgraciadamente este operativo, que estaba muy bien planificado, fracasó por un azar del destino, porque en un momento dado ellos atacaron el cuartel Moncada en medio de un carnaval para que no se viera raro que gente, jóvenes de otros lados, estuvieran ahí en Santiago, pero una patrulla que pues estaba fuera de lugar y fuera de tiempo se topó con ellos, comienza el tiroteo antes de tiempo, se alertan la gente que estaba en el cuartel, y bueno, comienza un ataque en el que son derrotados, mueren en la lucha 9 de los 123 patriotas, y sin embargo después, al ser derrotados, ajusticiaron a otros 60, murieron 69 compañeros de Fidel, 9 en combate y los demás asesinados a sangre fría. Fidel logró escapar, y ya cuando lo encontraron ya se había armado un escándalo en Cuba y en el mundo. El teniente que dirigió el contingente que lo atrapó lo ayudó, porque en lugar de regresarlo al cuartel lo manda ya frente a las autoridades, entonces ya no podían matarlo.
y lo enjuician. Su juicio pues fue histórico, porque él mismo dirigió su defensa con un documento muy importante que les recomiendo que lean, que se llama La historia nos absolverá. Esta represión tan brutal causó mucho escándalo en Cuba y en el mundo, y hubo un gran movimiento exigiendo su liberación. Batista pensó que era mejor amnistiarlo y mandarlo fuera ya del país, a mantenerlo preso por todas las presiones que estaba recibiendo, y así es como Fidel llega a México, que pues en nuestra tierra siempre se acogió a los grandes patriotas cubanos. Aquí estuvo Céspedes, el padre de la independencia, aquí estuvo José Martí, aquí estuvo Julio Antonio Mella, ese joven extraordinario que organizó la juventud cubana. Se exilió en México, aquí ayudó a organizar a los jornaleros, escribía en el periódico Machete del Partido Comunista, y por órdenes del dictador Antonio Machado fue asesinado aquí en México, en la calle de Abraham González y Morelos, cuando iba junto con su novia Tina Modotti, también una queridísima camarada. Tina, ella era de origen italiano, pero estuvo aquí en México apoyando la lucha, e incluso murió aquí en México después de que regresó de España, donde ella participó apoyando a los republicanos contra el fascista Francisco Franco. Entonces, al llegar aquí a México, se empieza a organizar el movimiento 26 de julio, y obtiene gran ayuda, por ejemplo, pues de un armero, Antonio del Conde el Cuate, que era dueño de la mejor armería del centro, y va Fidel a comprar unas armas, y desde que lo conoce se lo gana al Cuate, así se le fue su nombre clandestino, el Cuate. Fidel también se presentó como Alejandro. Fidel se llamaba Fidel Alejandro. Entonces llega con el Cuate, se presenta como Alejandro, y a partir de ahí surge una colaboración en la que el Cuate fue fundamental, porque dotó de armas a los revolucionarios cubanos. También en Coyoacán tenía una casa que ahí podían practicar tiro, y fue un gran apoyo Antonio del Cuate, así como en su momento un cubano, Pedro Santacilia, fue un gran apoyo para Benito Juárez para conseguirle armas en la época de la invasión francesa. Siempre ha habido esta colaboración entre cubanos y mexicanos. Por ejemplo, recordemos que un general que enfrentó con mucha valentía a la invasión norteamericana fue Pedro Ampudia, que era cubano. Entonces aquí encontró mucho apoyo, y desde luego pues del general Lázaro Cárdenas, que incluso intervino. Hubo un momento en que los detienen en una estación migratoria, la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaba Fernando Gutiérrez Barrios, y Lázaro Cárdenas se dirige al presidente Adolfo Ruiz Cortines y le pide la liberación de Fidel. También el embajador de México en Cuba, Gilberto Bosques, fue fundamental. Él fue embajador toda la época de Batista, y él siempre defendió a los jóvenes idealistas, patriotas que se lanzaban a la lucha. Fidel estuvo 57 días encarcelado en México, y lo logra liberar Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que después, cuando la invasión a Playa Girón, pues estaba dispuesto incluso a ir a Cuba a defender a la revolución cubana. Se le impidió el presidente Adolfo López Mateos. Entonces Cárdenas se va al Zócalo, se llena el Zócalo, una gran manifestación, y subido a un coche, a un toldo, da un discurso memorable. Entonces este apoyo fue fundamental de Lázaro Cárdenas, y desde luego del Cuate, porque incluso el buque, el Granma, el yate, era propiedad del Cuate. Este yate había encallado por un ciclón y estaba abandonado. El Cuate preguntó quiénes eran sus dueños, eran los Erickson, y va y les compra el Granma a $20,000, les paga la mitad,
Y lo estaba arreglando cuando Fidel se frustró la compra de una lancha torpedera en Estados Unidos. Fidel estaba buscando cómo zarpar rumbo a Cuba, y un buen día estaba el cuate, fue a pagarle a un trabajador que le estaba ayudando a arreglar el yate. Fidel lo siguió sin que se diera cuenta y vio que ahí tenía este yate y le dijo: oye, pues te lo compro. No, pero está en muy malas condiciones, pues si tú me vendes este yate, yo con él llego a Cuba. Y efectivamente así fue como sucedió. Zarpan rumbo a Cuba el 25 de noviembre de 1956. Una cuestión bastante interesante es que Fidel muere 60 años después, el 25 de noviembre del año 2016. Este año no solo se cumplen los 100 años de su nacimiento, sino los 10 años de su muerte. Y narra Antonio del Conde que Fidel le había dicho: si salgo, llego; si llego, entro; si entro, triunfo. Y efectivamente salió en el buque el Granma, llegando el 2 de diciembre a la playa Las Coloradas, pero fueron recibidos por el fuego enemigo, que los dispersó y los diezmó. Solo sobrevivieron 15 combatientes de los 82 y 7 fusiles. Entonces, ya cuando después de muchas peripecias Fidel se logra reunir con sus compañeros, ¿qué creen que es lo que exclamó Fidel al ver a estos 5 patriotas y 7 fusiles? Exclamó: ya ganamos. Este era el espíritu de Fidel Castro Ruz. Inicia la lucha en la Sierra Maestra, donde se destacan grandes revolucionarios como es Raúl Castro, como es el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, y desde luego mujeres extraordinarias como Celia Sánchez, Vilma Espín, Aide Santamaría, hermana de Abel Santamaría. Abel Santamaría fue masacrado en el Moncada, torturado. Eran tan sádicos que una vez que lo mataron, le llevaron su ojo a su hermana Aide Santamaría para torturarla, el ojo de su hermano. Así, de esta calaña era la gente de Batista. Los rebeldes ya en la Sierra Maestra logran el apoyo de los campesinos, se empieza a organizar la lucha en las ciudades, incluso se convoca una huelga general. Y bueno, Fidel tenía unas tácticas muy geniales. Por ejemplo, al mero principio, cuando eran una veintena de guerrilleros, logra que un reportero del New York Times, gringo, Matthews, lo vaya a entrevistar a la Sierra Maestra. Y mientras lo esté entrevistando, empiezan los 20 a hacer maniobras por todos lados para darle la impresión al periodista que tenía un gran ejército, y eso es lo que escribió en su periódico el New York Times. Después de esta lucha memorable en la Sierra Maestra, sabemos todos que el 1 de enero de 1959 triunfa la revolución. El dictador Batista huye la noche de Año Nuevo, huye robándose el tesoro nacional. Y bueno, efectivamente Fidel salió de México, llegó a Cuba y triunfó. Al ganar la revolución, pues lo primero que hace es la reforma agraria, afectando a los terratenientes estadounidenses y cubanos. Lo mismo que en México hizo Lázaro Cárdenas, pero no les gustó esto nada a los gringos. Entonces el gobierno de Eisenhower comienza a tomar medidas contra Cuba, y ahí empiezan las primeras medidas del bloqueo en octubre de 1960, y otras medidas como el terrorismo y el sabotaje. Hicieron explotar un vapor francés, Le Couvré, en La Habana, matando a 101 personas. Este es uno de los tantos ataques terroristas y sabotajes de Estados Unidos contra Cuba. En 1960 decide Washington atacar la economía cubana. Un subsecretario de Estado, Lister Murray, escribe un documento que es un documento conocido, donde lo que él dice es que la población apoya a Castro,
que la única manera de derrotarlo es hacerles sabotear la economía para que haya grandes problemas y la población se levante contra la revolución. Esto hace 65 años. Entonces lo que está haciendo ahorita Trump es lo que han venido haciendo 12 presidentes de Estados Unidos a lo largo de sus ataques contra Cuba. También le dejaron de vender petróleo, así como ahorita está haciendo Trump. Entonces Cuba lo que hace es moverse para comprarle petróleo a Rusia, y entonces las compañías petroleras, la Texas Oil, la Exxon y la Shell, se niegan a procesar el petróleo y a producir la gasolina que necesitaba Cuba. Entonces, de una manera muy valiente, la Revolución Cubana nacionaliza estas refinerías norteamericanas y no deja que estas corporaciones pudieran sabotear el desarrollo económico de Cuba. Y bueno, esto ya lleva a una abierta agresión, como fue la invasión que empezó a preparar Eisenhower y ya se efectuó con Kennedy en abril de 1961 a Playa Girón, donde en 72 horas de manera fulminante y con Fidel al frente derrotan al invasor. De modo que este ataque del 25 de febrero pasado pues es uno de una larga cadena que ha emprendido el imperio norteamericano desde hace años. Es alrededor de esas fechas, el 16 de abril, un día antes de la invasión, cuando Fidel proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana durante el sepelio de las víctimas de los bombardeos que días antes ya habían comenzado los agentes de Estados Unidos. Y Fidel caracteriza la revolución como socialista, una revolución socialista democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y bueno, a raíz de esto, Estados Unidos ha hecho todo para derrotar a Cuba y a su ejemplo de soberanía. Ha sembrado plagas, ha desarrollado la guerra bacteriológica contra Cuba, ha hecho volar hoteles, ha hecho volar aviones. Por ejemplo, hubo un gran mexicano, Juan Oyola, siendo el mejor economista de México. Cuando estalla la revolución, él deja todos sus privilegios y apoya la revolución cubana como asesor del Che Guevara en el Ministerio de Industrias y como uno de los autores de la planificación socialista en Cuba. Y a este mexicano, Juan Oyola, pues los gringos lo asesinan volando el avión cuando venía de Río de Janeiro de una reunión con una delegación cubana el 27 de noviembre de 1962. Entonces, bueno, ¿quiénes son los terroristas? Esto está muy, muy, muy claro. A Fidel trataron de matarlo 640 veces. Tuvo 640 atentados, le envenenaron, él fumaba mucho puro, le envenenaron un puro, le envenenaron su traje de buzo, le echaron cianuro al chocolate que él consumía en La Habana Libre. Incluso trataron de dispararle con una cámara fotográfica, pusieron bombas en tribunas donde iba a hablar, en fin, hicieron todo lo posible para acabar con Fidel, pero pues la seguridad cubana y la gran intuición de Fidel pues evitaron ninguno de estos atentados pues tuviera éxito, siempre fracasaron. Y bueno, Cuba no solo logró mantener su soberanía, sino apoyó la soberanía de otros pueblos. Siempre se apoyó a Vietnam durante la guerra de Vietnam, a Palestina desde hace décadas que Cuba apoya al pueblo palestino, a Chile cuando la época de Allende y posteriormente cuando el golpe de Pinochet, a Nicaragua, a Granada cuando fue invadida por Estados Unidos en 1998, a Venezuela y destacadamente a países africanos. Mandó combatientes a Etiopía, Angola y otros países, impulsó el movimiento de países no alineados y desde luego un rasgo muy importante es el internacionalismo en salud, el internacionalismo médico, mandando doctores por todo el mundo a apoyar las zonas más necesitadas. Y también tuvo una estrecha colaboración en Venezuela con Hugo Chávez, formando la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA.
Eh, Cuba ha sufrido fuertes golpes, uno de ellos fue el derrumbe de la URSS y de Europa del Este por parte de este señor Gorbachev, que fue el Salinas de Gortari, el ruso, y con su perestroika y sus privatizaciones, pues provocó el derrumbe de la URSS, con la que Cuba tenía el 80% de sus importaciones y exportaciones, lo que provoca que la economía se derrumbara un 35%, pero con sacrificios y tenacidad salieron adelante. Ese periodo especial, después del derrumbe de la URSS, pues demostró cómo Cuba tiene una gran capacidad, a pesar de los pesares, de lograr sacar adelante a su país. Y bueno, contra el bloqueo y contra todos estos obstáculos, pues han logrado grandes avances en educación, en salud, en deporte, avances científicos, en cultura, hicieron crecer sana, fuerte a su juventud, alimentaron a todo un pueblo a pesar de todo, no solo el bloqueo, los sabotajes, porque constantemente han estado saboteando la economía cubana. Por ejemplo, en Cuba se consume mucho cerdo, pues provocaron la fiebre porcina y tuvieron que sacrificar a todos los cerdos. Golpes tremendos que ha dado Estados Unidos a Cuba. Fidel en el año 2006 renuncia a sus cargos frente al Consejo de Estado, y luego en el 2011 como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, pero él siempre siguió trabajando, escribiendo. Él escribió durante años reflexiones de Fidel, tratando los asuntos más importantes a nivel mundial, haciendo grandes importaciones al análisis y también a vislumbrar la salida a un mundo alternativo. Fidel muere a los 90 años. Cuando cumplió 89, Evo Morales le deseó muchos más años de vida y Fidel le dijo, no, yo voy a vivir 90. Y bueno, cumplió su palabra, murió a los 90, precisamente el 25 de noviembre de 2016, 60 años después de que él de México salió en el yate Granma para hacer la revolución. Entonces vemos que Fidel es un ejemplo de responsabilidad social, de patriotismo. Él pudo haber sido un privilegiado y haber gozado de la vida muy tranquilamente, pero dedicó toda su energía en ayudar a su pueblo y a su patria. Y una cuestión muy importante, murió invicto. Nunca pudieron con él. Nunca el imperio más poderoso de la historia de la humanidad pudo con este hombre, Fidel Castro. Hagan de cuenta que él es como el David que venció a Goliat. Y esta revolución que él encabezó inspiró a América Latina, al Caribe y a todo el mundo. Esto es precisamente lo que quieren acabar los Estados Unidos. Este ejemplo que da Cuba. Porque decimos que mientras Estados Unidos manda bombas al mundo, Cuba manda médicos. Y bueno, estamos ahorita como todos sabemos en situación muy, muy, muy crítica, y pues actualmente se habla de la situación en Cuba, todos los problemas que se multiplican, porque imagínense, sin petróleo pues no hay gasolina, no hay transporte, no hay luz, no hay electricidad, y pues no se deja hablar de los problemas que hay en este momento en Cuba, pero yo quiero mejor enfocarnos en sus grandes logros, porque son impresionantes los logros de la revolución cubana. ¿Cuáles fueron sus principales logros? Bueno, en primer lugar, la educación. Lo primero que hizo Fidel fue lanzar una campaña para que los jóvenes de las ciudades fueran a alfabetizar a toda la población, y erradicó el analfabetismo. Además, promovió la educación al grado que actualmente el 100% de los niños y niñas cubanas van a preescolar, y casi el 100% terminan su primaria y su secundaria. La educación es gratuita desde el preescolar hasta la universidad, y no solo es gratuita la educación, sino los materiales escolares y en muchos casos la alimentación y el alojamiento. Cuba es un país que tiene el mayor número de maestros per cápita del mundo. Hay 289,000 docentes en Cuba con una formación sólida, donde también se le da gran atención a las personas con diferentes capacidades.
Pero también han colaborado con los demás países. Por ejemplo, una iniciativa de Fidel fue la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde han estudiado estudiantes de 120 países para volverse médicos. Han estudiado gente de México, desde luego, de África, de Palestina, de Estados Unidos, de Brasil, de España, de todo el mundo. Y esta educación, a pesar de que es para extranjeros, ha sido de manera gratuita. Su sistema de salud alcanzó un nivel de excelencia. El nivel de vida del cubano promedio es de 78, 79 años, 80 para las mujeres, que es uno de los más altos del mundo. Incluso en Estados Unidos en 2022 era del 77%. O sea, este país pequeño y acosado ha logrado logros de un país del llamado primer mundo. Cuba ostenta unas tasas de mortalidad infantil y materna entre las más bajas del mundo, con un 99.9 de partos institucionales. Además, por primera vez en el mundo eliminó el contagio por VIH de madre a hijo. Y una cuestión importante que hay que rescatar es que su sistema de salud está basado en primer lugar en la prevención. Y para esto tienen un sistema de médicos familiares donde todas las familias tienen un médico en la cuadra. Hay una atención personal e inmediata a toda la gente. Y bueno, también, así como tienen la más alta tasa de maestros, tienen la más alta tasa de médicos, aproximadamente 9 médicos por cada 1000 habitantes, y esta tasa llega a duplicar o a triplicar la de países desarrollados como Estados Unidos. Y también una cuestión a destacar es que se fomenta la alimentación sana, no la comida chatarra. Científicamente han tenido un gran desarrollo biotecnológico, han producido vacunas propias. En la pandemia 5 vacunas, también una vacuna contra la hepatitis B y C. Por ejemplo, mi madre murió de hepatitis C y la mejor medicina que encontró para aliviar su enfermedad, pues la compraba en Cuba. Y todo esto a pesar del cerco, a pesar de que Trump en su primer mandato puso 240 sanciones adicionales a Cuba, y a pesar de esto desarrollaron una vacuna contra el cáncer de pulmón, contra el Alzheimer, y bueno, al grado que la ONU ha reconocido los grandes aportes de Cuba para fortalecer la cooperación con otros países. Y un rasgo muy importante, porque Cuba, cuando produjo las vacunas en la pandemia, destinó un porcentaje para donarla a los países más pobres y más necesitados de África y de otros lados. Un rasgo de la cooperación cubana es que tiene el principio de compartir lo que se tiene, no lo que sobra, y que está enfocada en dar atención, en primer lugar, a las comunidades más necesitadas y a impulsar su desarrollo social. Pero no solo a nivel salud, también han jugado un papel muy importante cuando hay desastres en otros países, terremotos, incendios, inundaciones. Se han mandado brigadas internacionalistas que llevan el nombre de Henry Rebe, que fue un estadounidense que luchó como brigadier en el Ejército Libertador de Cuba durante la guerra de 10 años por la independencia. Y bueno, cada que ha habido un gran percance, por ejemplo, el terremoto de Perú en 1970 y otro en 2021, en Chile en 1960, ya desde aquella época. Y luego en 2010, en Haití también ese mismo año, en Pakistán en 2005, en Nepal en 2015 y en México en 2017, siempre han llegado brigadas de ayuda cubanas con personal de salud, rescatistas, ingenieros, a solidarizarse con los demás pueblos. Por eso hoy por hoy todos los pueblos del mundo se movilizan para solidarizarse con Cuba. Y bueno, también, ¿por qué no hablar de la gran influencia cultural y musical que ha impulsado la revolución cubana?
pues Cuba le ha dado al mundo grandes ritmos como el son cubano, la salsa, el bolero, el mambo, el cha-cha-cha, y cantantes como Benny Moore, que por cierto Benny Moore, él permaneció después de la revolución en Cuba y él murió en La Habana cantándole a su pueblo. Y bueno, se impulsó la nueva trova cubana, pues de todos nosotros conocidos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Carlos Puebla, Noel Nicola y otros, que se convirtieron, como también se había convertido Joselito Fernández, autor de Guantanamera, o Compay Segundo, de la Buena Vista Social Club, en clásicos internacionales. Entonces la música cubana esa ha sido otra de las grandes aportaciones al mundo. No hay que olvidar la Casa de las Américas, que fundó la revolucionaria Aide Santamaría, esta mujer que fue de las que combatió en el Moncada. Y aquí la Casa de las Américas ha sido un espacio de acogida latinoamericana para la creación artística comprometida. De ahí surge la nueva trova cubana, y ahí sonó el canto y se impulsó a Mercedes Sosa, a Citarrosa, al gran inolvidable Víctor Jara, a Ali Primera, gran cantante popular venezolano, y a tantos músicos de la región. Y ya a nivel de literatura, pues también se cultivaron las letras, con la participación pues de Roque Dalton, de Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, de Mario Benedetti, de José Lezama Lima. De modo que también la aportación en literatura ha sido fundamental por parte de Cuba hacia el mundo. También se fundó el ICAC, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, de gran relevancia. Y bueno, también en la pintura pues se han destacado pues grandes artistas como Antonia Eiriz, como Servando Cabrera, Raúl Martínez, que han enriquecido la cultura popular y la identidad caribeña. Y bueno, para terminar, no podemos dejar atrás el aspecto deportivo, donde Cuba, siendo pequeña, acosada, pues es la máxima potencia en América Latina en deporte, con más de 240 medallas obtenidas en Juegos Olímpicos, destacándose figuras como Mijaín López, que se ganó 5 medallas de oro en box, o Teófilo Stevenson, y otros que han destacado en atletismo, béisbol, voleibol, lucha, boxeo, siendo pues uno de los grandes campeones que dominan ampliamente en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Todo esto basado en un concepto donde a los niños se les educa desde el nivel preescolar, desde los primeros niveles, en el deporte, en un deporte integral, y en fomentar las actividades físicas y deportivas. Y todo esto lo logró Cuba desarrollándose soberanamente, igualándose en muchas áreas a una potencia que es 30 veces más fuerte, Estados Unidos. Y en muchas áreas Cuba ha estado al tú por tú con Estados Unidos y con países desarrollados. Por eso aquí está claro que el sistema fallido no es el cubano, es el norteamericano. Y con lo que está haciendo Washington actualmente con este bloqueo ya llega a niveles de genocidio, cosa que no vamos a permitir. El pueblo cubano no va a permitirlo, va a resistir, va a salir adelante, y nosotros solidarizándonos, porque no podemos permitir que esta revolución, que en pocas décadas hizo todos estos transformaciones que son un ejemplo vibrante, sea aplastada por el imperio norteamericano. De modo que bueno, todos estos son frutos de un pueblo, porque el autor de la historia son los pueblos, pero estos pueblos pues siempre tienen a la cabeza grandes mujeres y hombres que pues saben identificarse con la voluntad popular y organizar, unir y lograr las metas a las que aspira el pueblo. Y dentro de estos hombres, de manera destacada, tenemos a Fidel Castro Ruz, que cumple 100 años y cumplirá
muchos más. Larga vida al comandante Fidel, larga vida a la Revolución Cubana, larga vida a la amistad y la solidaridad entre el pueblo mexicano y el pueblo cubano. Muchas gracias.